Arte rupestre del Duero. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en la cuenca del río Duero para mostrar su espléndido arte rupestre. Se trata de grabados que van desde el Paleolítico al Neolítico, a lo largo y ancho de su extensa cuenca. Los grandes ríos del planeta son, con casi toda probabilidad, el motor más potente de la especie humana en su dispersión a lo largo y ancho de la Tierra. ¿Son los ríos únicamente un suministro del líquido elemento? ¿Podemos hablar de ellos como espacios culturales? ¿Como simples cazaderos? ¿Como autopistas de agua para intercambios materiales? ¿Como conexión para grupos humanos en una misma cuenca? La presencia de huellas de ocupación humana en momentos muy tempranos en las cuencas de los grandes ríos cambia la mirada sobre su papel durante la evolución. Hoy nos acercamos al Duero para mostrarlo. El arte rupestre se considera un fenómeno circunscrito a las grandes cuevas europeas hasta no hace tanto tiempo. Diferentes descubrimientos a lo largo y ancho del planeta han demostrado que estamos ante un fenómeno global, netamente humano. Existen manifestaciones rupestres en todos los continentes emergidos. Es un rasgo de humanidad. Nuestro primer acercamiento al arte rupestre como fenómeno fluvial tuvo lugar en las riberas portuguesas del Tajo hace unos años. Partimos desde Vila Bela do Rodao para observar una serie de grabados sobre las rocas de algunas orillas. Fue una experiencia muy reveladora. Hoy retomamos ese hilo portugués unos pocos kilómetros al norte, en la cuenca del Duero. Uno de sus afluentes, el Coa, alberga la mayor colección de arte rupestre al aire libre del mundo. Un arte rupestre muy antiguo en su origen. Un arte rupestre que se extiende por el lado español del Duero. Los ríos no entienden de fronteras, conformando un conjunto de máximo interés mundial. El patrimonio rupestre del Coa es muy extenso y hemos tenido que acotar los lugares de rodaje. La llamada Cañada del Infierno debe su nombre a las altas temperaturas que se registran aquí en verano. Estos grabados religiosos del siglo XVIII son muy singulares por un doble motivo. Primero, por su ubicación, dominando el río Coa, cuyo valle en este momento se estrecha con altas y encaramadas paredes abrazadas por monte Mediterráneo. Pero el principal motivo de su singularidad es este panel, que forma una especie de retablo de altar natural, donde se localizó hace apenas 30 años el primer grabado rupestre. A partir de entonces han aparecido 5.000 animales grabados que han convertido a Coa en el principal yacimiento de arte rupestre al aire libre del mundo. Y además este es un panel muy especial porque aparecen grabados los animales más característicos del primer periodo, es decir, de hace de 30.000 a 25.000 años. Vemos un uro, en este caso una hembra, vemos una cabra, vemos caballos y aquí un ciervo. Y además, y otra característica muy singular, presentan movimiento. Tanto el caballo de arriba como el ciervo de abajo aparecen con la cabeza inclinada hacia abajo y hacia arriba, lo que le otorga un gran dinamismo y singularidad. A medida que se asciende la ladera de la Cañada del Infierno, siguiendo las indicaciones de Andrés Santos, vamos contemplando más grabados paleolíticos en diferentes abrigos. Todos están ejecutados con enorme maestría. El acceso a los diferentes conjuntos artísticos del Coa requiere el uso de vehículos todoterreno. Los caminos en general son buenos para este tipo de coches. El acceso está restringido por razones de conservación. El arte paleolítico de Coa comulga con el paisaje. Así, tomando el río Coa como eje, los grabados se extienden desde prácticamente la orilla, no prácticamente, a veces metido incluso en el agua, hasta parte de la falda, es decir, utilizan los lienzos planos para hacer esos grabados. Además de esta distribución en altura, las pinturas normalmente se sitúan en la margen izquierda del río Coa.
Sin embargo, algunas, excepcionales, lo hacen en el margen derecho, como es el ciervo que vamos a conocer. El Coa es mucho más que un hermoso paisaje, sobre todo es un gran yacimiento arqueológico. ¿Qué es el Valle del Coa? El Valle del Coa básicamente es la mayor concentración de arte paleolítico al aire libre en el mundo. De hecho, conocemos otros sitios con arte paleolítico al aire libre, notamente en la península ibérica, que es donde se encuentra la mayor concentración, pero ninguno de esos otros sitios tiene la dimensión del arte paleolítico que tenemos aquí en el Valle del Coa. ¿De qué cronología hablamos y cuántos paneles y figuras existen? Aquí tenemos, ao longo de los últimos 17 kilómetros del río Coa y de sus tributarios, de sus riberas y afluentes, cerca de 80 sitios con arte rupestre. De esos 80 sitios, 60 tienen arte del Paleolítico Superior. Cuando hablo del Paleolítico Superior, ¿de qué hablo? Hablo del arte que ha sido hecha aquí en el Valle del Coa desde pelo menos hacia 30.000 años atrás hasta 12.000 años atrás. En esos 60 sitios conocemos más de 60 rocas con arte paleolítico. En ese momento es difícil decir el número exacto de motivos paleolíticos que tenemos, pero como he realizado un estudio solamente entre esa arte de 30.000 y 14.000 y ha dado un efectivo de cerca de 1.500 motivos animales. Se eu tiver em conta que a maior parte dessa arte está por estudar, eu posso dizer que nesse momento devemos ter mais de 5.000 motivos animales de todo o Paleolítico Superior. Una vez que hemos visto las líneas esenciales de la investigación sobre el arte paleolítico del Coa, visitamos otro de sus grandes conjuntos, el de la Ribera de Piscos. Allí, unos grandes uros parecen estar tallados para ser vistos por pájaros. El Valle del Coa estuvo densamente poblado desde la antigüedad y ha tenido un uso agrícola continuado. Hoy vemos campos de vides, olivares, campos de almendros, también molinos en las mismas orillas. Por eso sorprende tanto que este arte rupestre, estos grabados, no fueran descubiertos hasta 1991, es decir, hace 2 días, y dado a conocer al público en 1994. ¿Es que todas estas personas no vieron ese arte rupestre a lo largo de los miles de años? Nosotros creemos que sí. Prueba de ello son que hemos podido encontrar grabados del 18 y también algunos tan curiosos como estos, relojes piqueteados al estilo de las pinturas originales, hechos en 1948 por los molineros. Allí hay otra de 1949. ¿Son acaso estos grabados un homenaje a aquellos remotos artistas del pasado? En Foz Coa, un museo creado ex professo para mostrar al público las claves de los yacimientos rupestres, nos permite ver con más detalle algunos grabados, además de otras piezas de gran importancia, como las industrias líticas empleadas en la fabricación de los grabados rupestres. El edificio está construido en la confluencia de los ríos Coa y Duero. El paisaje merece una vuelta a vista de pájaro. Unos kilómetros al sur, en el cauce del río Águeda, que también es tributario del Duero, se encuentra el conjunto probablemente más significativo de arte rupestre al aire libre en la meseta norte. Hablamos, cómo no, de Siega Verde, en tierras salmantinas. Siega Verde fue descubierta por Manuel Santonja en la primera mitad de los años 90 del pasado siglo. Rodrigo de Balbín y Javier Alcolea han trabajado durante años aquí. Siega Verde nos da una lección de humildad y nos abre muchas posibilidades. Este yacimiento, con estos grabados tan evidentes, no se documentó hasta 1989. Este puente, que se construye en la década de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, pasó justo encima del yacimiento y no vieron estos grabados. ¿Fue Siega Verde un lugar de agregación, como se cree que fue el Coa? ¿Se trata de los mismos grupos humanos
¿O son otros, dado que la fauna, en tipos y cantidad, difiere en uno y otro lugar? ¿Hay una pauta? ¿Cada animal, caballo, uro o ciervo, representa una tribu o un grupo? Como casi siempre, hay más preguntas que respuestas y solo los expertos pueden aportarnos alguna pista fiable. Siega Verde es un sitio donde se marcan una serie de elementos fundamentales para el grupo, fundamentalmente descriptivos, pero que cumplen la misma función que una cueva. Es más, nosotros hemos analizado en comparación lo que se hace en una cueva y lo que se hace al aire libre, y por ejemplo aquí el río marca un camino de recorrido que es el mismo que marcan los pasillos de las cuevas, exactamente igual. Y lo que aparece en el interior de las cuevas es lo mismo que aparece aquí, o sea, según la época. Tanto los elementos como la sucesión de ellos, ¿no? Exacto. Aquí lo que se representa es una fauna relativamente normal de esos momentos fríos. Entonces hay cabras, hay caballos, hay toros, hay renos, hay ciervos, hay osos, hay felinos, hay lobos, es decir, todo un compendio de elementos que por otra parte son los mismos que aparecen en las cuevas. ¿Para qué lo hacían? Nosotros lo que sabemos es que se marca el territorio con este tipo de elementos y que además en cada zona lo que se marca es un poco distinto al resto. Lo del Coa, por ejemplo, tiene parecidos y diferencias claras que se deben a la época y a que esto es un sitio distinto. Entonces, el modo de marcar el territorio que ocupa un grupo, se realiza a partir de una serie de elementos gráficos al aire libre. ¿En las cuevas ocurre lo mismo? Sí, pero es más difícil de encontrar esa fórmula porque a fin de cuentas son cavernas. Pero desde luego ya reconocemos cosas fuera de las cavernas que nos indican que hay zonas marcadas claramente para el grupo determinado. La presencia de carnívoros, de rinocerontes y otros animales extintos nos traslada a momentos muy antiguos del Paleolítico. Pero vamos a detenernos un poco en la técnica de ejecución de los grabadores del Duero. En este espléndido panel de Siega Verde podemos ver perfectamente la técnica que aquellos remotos artistas utilizaron. Primero, como lienzo, utilizaron las paredes verticales perfectamente pulidas de estos esquistos, pulimentadas por la acción del agua. Sobre ellos trazaban la figura, la grababan con golpes que después remataban, al parecer, con pintura roja. El efecto tenía que ser espléndido, se verían desde lejos. ¿Qué representaban? Pues animales. Aquí vemos perfectamente un uro con estas cornamentas tan características, caballos, aquí lo que parece una cabra, otro caballo, y algo muy curioso, en el interior del gran uro, en el corazón, encontramos un lobo. Aquí se ve perfectamente definido, no logramos entender su significado, pero desde luego es sumamente evocador. Es un conjunto muy hermoso que además en Siega Verde se repite esta interacción de elementos diversos superpuestos para formar conjuntos pues hermosos, evocadores y realmente artísticos. Las maneras de grabar y pintar, a modo de las corrientes artísticas o de los valores sociales, van cambiando con el lento transcurrir de los milenios. El arte esquemático, el macroesquemático y en general, los que tienen más que ver con el fin de los cazadores-recolectores y la llegada de poblaciones neolíticas, han ocupado parte de nuestras pesquisas. Ya conocíamos lugares como La Sarga, en Alcoy, Alicante, o las pinturas de Sésamo en las estribaciones de los Ancares leoneses. Hasta allí fuimos por indicación de un investigador que hoy vuelve a la escena, pero cada cosa a su tiempo. Vamos viajando hacia la cuenca alta del Duero. Habíamos empezado en el Coa, donde el gran río abandona la meseta, y remontando hemos llegado a las hoces del río Duratón, en la provincia de Segovia. Nos asomamos a un barranco lleno de vida, a un laberinto de arte rupestre. Los artistas de la prehistoria no solamente buscaban producir belleza parietal o transmitir un mensaje, también querían comulgar con su entorno. Estamos en un sitio de esos privilegiados, suspendidos sobre un paisaje bellísimo. Aquí los artistas han dejado una pintura realmente singular. Se trata del abrigo Remacha que vamos a conocer. Las excavaciones son muy importantes para dar contexto cultural al arte rupestre. En el Duratón se han obtenido cerámicas neolíticas. En muchos yacimientos de pintura esquemática neolítica aparece el acompañamiento de la cerámica, era un yacimiento. ¿Cómo relacionas tú esta cerámica con la pintura? Bueno, desgraciadamente no sé muchos. Hay algunos abrigos en los que sí ha aparecido, de hecho unos
se encuentra, uno de los más importantes se encuentra aquí, que es el del Espino, donde sí han aparecido unas cerámicas, algunos fragmentos cerámicos asociados a estas representaciones gráficas. Las cerámicas que aparecen son fragmentos que no nos permiten saber qué recipiente es, si eran pues cuencos, ollas, botellas, no nos permiten saber la forma de esas cerámicas, desgraciadamente, pero han dado una información valiosa, y es que son una de las pocas dataciones absolutas que hay de depósitos arqueológicos asociados a estas manifestaciones gráficas, y nos están hablando de cronologías del 5500 a.C. Entonces sí nos permite hacernos una idea de que, aunque las pinturas no sean exactamente del mismo momento, o haya sido un poco antes o un poco después, sí que nos permite hacernos una idea de cuándo estaban habitando estas comunidades humanas en las cercanías de los abrigos donde sí están estas representaciones rupestres. ¿Cómo se interpreta hoy en día este tipo de abrigo? Bueno, la interpretación es complicada, porque es verdad que conservamos las pinturas, pero no hay depósitos arqueológicos asociados, no hay estratigrafías con muchos materiales que nos digan pues qué actividad o cómo estaban viviendo estas gentes, si tenían relación su zona de hábitat con el abrigo. Eso no lo sabemos porque no hay casi estratigrafías. Obviamente tiene un valor, seguramente fuese un símbolo, una forma de comunicarse entre ellos que nosotros obviamente desconocemos. Es una actividad gráfica que ellos desarrollan a lo largo del Neolítico y que sin ninguna duda tuvo un mensaje, pero que obviamente nosotros no somos capaces de descifrar. ¿El arte neolítico es igual en toda la península ibérica? No es igual en toda la península ibérica, porque hay diferencias regionales, pero sí que es verdad que hay determinados parámetros que sí que son comunes. Por ejemplo, la presencia de las figuras antropomorfas es frecuente en todo el Neolítico, no solo en el arte rupestre, sino también en el arte mobiliar. Empieza a haber pues una importancia en la representación de los seres humanos que antes no se veía en el arte paleolítico, y sin embargo durante el Neolítico la representación de nosotros, de los seres humanos, es un aspecto bastante importante. Don Antonio Machado dejó escrito que en Soria, el Duero trae el rumor de mercaderes de Levante. Quizá no haya un rincón más poético en España que la curva de la ballesta, que el Duero dibuja entre San Saturio y San Juan. La eclosión medieval sedujo a Bécquer y tantos espíritus sensibles que han tenido a bien visitar las monásticas paredes de San Juan del Duero. Tiene este sitio algo maravilloso, entre culto y desconocido. Muy cerca, en las rutas que llevan al norte, el monte Balonsadero es el espejo prehistórico de la curva de la ballesta. Aquí, los habitantes del Neolítico y la Edad del Cobre crearon un espacio irrepetible. Balonsadero de por sí es un bellísimo escenario natural. Es una gran dehesa, tiene miles de hectáreas, cubierta por este impresionante robledal. Pero entre los robles aparecen estas formas rocosas que parecen grandes tortugas prehistóricas, que son rocas areniscas. En uno de sus lados son perpendiculares y forman curiosos abrigos. Ahí fue donde nuestros antepasados, hace miles de años, dejaron su impronta en forma de pintura rupestre. Si algo destaca en los paneles de Balonsadero, es el retrato emergente de sus pinturas. Son trazos muy narrativos, son como la voz de los mayores, conservando viejas historias pasadas. El 29 de septiembre de 2020 se dio a conocer un descubrimiento excepcional y nada esperado en Balonsadero: un panel con manos. ¿Por qué unas manos y por qué aquí? ¿Por qué este elemento tan singular que no se repite en el resto de abrigos, las decenas de abrigos que hay en Balonsadero? Bien, yo pienso que seguramente no fueron únicas. Balonsadero ha sido un lugar que desde el siglo XII se ha estado explotando desde el punto de vista de la piedra. La cantidad de piedra que ha salido de Balonsadero ha sido inmensa. Los abrigos que han podido desaparecer, cientos. Nosotros conocemos 36, en esos 36 no hay, en esos 35 no había manos, en el 36 sí. Bueno, y estas manos pueden representar al sol, y el sol le sustituye de alguna manera a partir de un momento determinado. En casi todos los abrigos de Balonsadero hay soles, pero no manos. Entonces es posible que estemos ante un resto antiquísimo, ancestral, de la cultura, que fuera este el primer abrigo en el que se plasman unos rasgos muy característicos, y después esas manos ya desaparecen y son sustituidas por el sol, no lo sé. ¿Crees que puede haber una continuidad como de lugar sagrado, de agregación, de reunión? ¿Puede realmente la arqueología demostrar que las costumbres de la antropología se extienden durante miles de años? Absolutamente, Manuel, yo estoy convencido. Yo estoy convencido porque independientemente de que ningún soriano ya viene a Balonsadero a grabar o a pintar, sí viene a pasar la tarde. El jardín
de las casas de los sorianos es Balonsadero. Yo creo que sí que hay una continuidad aquí y en otros lugares, en las Batuecas, en el Duratón, y yo creo que hay una continuidad perfectamente, y seguramente también lo haya en Sigaverde y en Fozcoa. Pues yo quiero aprovechar entonces, ahora que han nombrado otros grandes yacimientos, ¿tú crees que existe como una especie de unidad cultural o unidad artística o conceptual de la pintura esquemática en la cuenca del Duero? ¿Podríamos considerarla como un todo interrelacionado? Entre las hoces del Duratón y Balonsadero hay elementos, muchos elementos de semejanza, y entre Batuecas, Duratón, Balonsadero e incluso Sésamo en León hay elementos de arte esquemático muy singulares como los puede haber y muy similares como los puede haber en 3, 4, 5 yacimientos importantes que cojamos de Sierra Morena hacia abajo. Hay una constante. No digo que sea en continuidad, pero sí que hay una constante, una tradición que no sé por qué se distribuye. Si además pensamos que está apareciendo eso que nadie se esperaba, que es grandes yacimientos al aire libre paleolíticos en el Valle del Duero, pues tenemos todo. Tenemos los grabados de Domingo García, tenemos los grabados de Sigaverde, tenemos los grabados de Fozcoa, es decir, seguramente nos quede por descubrir. Esto de Balonsadero es una anécdota hoy, pero tengo que recordar que hace 11 años se descubrió otras pinturas. Pues ahora me vas a dejar unos minutos que tome unos apuntes del abrigo, me han impresionado las manos. Perfectamente, muy bien. Parte del interés del arte rupestre radica en la inexplicabilidad de algunos de sus motivos. Ejemplos como este nos sitúan. ¿Medusa en Soria? En las pinturas rupestres esquemáticas de Balonsadero y de toda la altimeseta soriana y toda la meseta castellana nos encontramos dos tipos de motivos. Motivos abstractos y motivos más o menos realistas, digámoslo de realistas porque, porque los identificamos. Los abstractos no tenemos explicación para ellos y nos llevan a elementos astrales, a elementos cultuales y posiblemente religiosos. Esa perspectiva enlazaría perfectamente con aquellos teóricos que consideran que los abrigos son lupus sagrados. Los otros motivos, los motivos más o menos realistas, al menos en la meseta y desde luego en Balonsadero de una forma clara, nos representan escenas agrícolas, escenas de recolección, escenas de caza, escenas de domesticación, escenas de pastoreo, es decir, todos los elementos habidos, todos los hitos dentro del esquema económico de las poblaciones agroganaderas que serían estas que pintan en Balonsadero. Hemos realizado un recorrido exhaustivo por algunos de los grandes yacimientos de arte rupestre del Duero. ¿Qué conclusiones se pueden extraer? Descubrir el arte paleolítico al aire libre, como pasó con Sigaverde, como pasó con el COA, es haber abierto a la investigación una ventana inmensa sobre lo que son y cómo se movieron los grupos de Paleolítico superior en todo el sur de Europa. Claro, pues estamos hablando de Paleolítico, como este magnífico grabado que aquí vemos en el corazón de Sigaverde, pero realmente el arte rupestre se extiende en una cronología amplísima y similares al resto de Europa, ¿no? Desde el Paleolítico hasta el Neolítico, Calcolítico y Bronce, ¿no? Efectivamente. Y aquí un poco en esa idea de cómo encajonar todo, ¿no? El arte paleolítico en el Cantábrico, el arte neolítico en Andalucía, pues hemos ido dejando huecos, ¿no? Y a lo mejor si vemos el arte rupestre no tanto como arte, sino como un sistema de comunicación que tiene una simbología que está formulada por códigos, que eso es lo más interesante. Es decir, los códigos que veo aquí de representar las figuras naturalistas, es que son extendidos, ya no solo en toda Europa, es que lo estamos viendo también fuera de Europa, ¿no? Lo mismo pasa con el Neolítico, por ejemplo. Cuando uno ve esta forma de construirlo, ¿no? Sí. Donde se ven perfectamente los animales, perfectamente tallados, cualquiera lo entiende, hasta pasar a unos esquemas, unas rayitas, hay un salto conceptual, hay un salto que va mucho más allá de lo artístico, ¿no? Tanto que hay algunos investigadores que han entendido que el paso del Paleolítico al Neolítico no es una evolución cultural, sino realmente una sustitución de población con gente que venía del Levante. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues que creo que ahora mismo eso no funciona.
Entonces, si eso es así, entonces en toda Europa, que tenemos el mismo sistema, un arte paleolítico, un arte epipaleolítico y mesolítico y luego un arte neolítico, bueno, ahí no ha ido nadie de Levante, ¿sabes? Yo más bien me parece razonable empezar a plantearnos que los sistemas de representación gráfica son muy alargados en el tiempo y son una escritura antigua, vamos a llamarle así, que va evolucionando a lo largo del tiempo en la dirección de la conceptualización, en la dirección de hacerse algo más rápido y probablemente más extensivo a todo el mundo. Los yacimientos de la cuenca del Duero, los nuevos yacimientos, la verdad están sorprendiéndonos y están de alguna forma haciendo cambiar mucho la visión que teníamos del arte prehistórico. ¿Pero crees que todavía quedan sorpresas, quedan todavía descubrimientos por producirse? El panorama que ha abierto el estudio del arte paleolítico al aire libre y el hecho de que en esos sitios, como es el caso en Siega Verde o en Coa, haya elementos gráficos posteriores al pleno paleolítico, 10.000, 9.000, y vamos a seguir encontrando cosas, es como que es verdaderamente, está cambiando verdaderamente lo que se puede decir de todo el arte prehistórico del sur de Europa. Estamos en un sitio ideal. La cuenca del Duero o la cuenca del Tajo, las zonas interiores son sitios ideales que además no se han trabajado nunca. Y en ese sentido yo soy muy optimista, vamos a tener muchísimos descubrimientos. Poco a poco irán apareciendo los grabados en las orillas de los ríos de todo el mundo. Es posible que se vea lo que se busque. Ahora que miramos los cauces de las grandes arterias dulces del planeta, un universo gráfico y arqueológico se empieza a mostrar con fuerza. El arte rupestre no era solo un arte encerrado en las cavernas. También se plasmó al aire libre, en zonas de habitación o encuentro. La vieja humanidad va mostrando las páginas de su historia, con tiento.